por lo menos las articulaciones que son de alguna manera diferentes o más o menos diferentes que las del miembro torácico. Vamos a incluir el tarso porque hay alguna diferencia, sobre todo en la manera en que se mueve, pero después de ahí en más ya se repite prácticamente todo lo mismo, es decir, entre el metatarso y la falange proximal del sesamoideo es lo mismo, miembro torácico y pélvico, las articulaciones interfalángicas son iguales, entonces por eso es que si uno sabe, conoce y se aprende las articulaciones más distales del miembro torácico, los podemos usar sin problema en el miembro pélvico. Se escucha ahí, se ve. Bien. Sí, Bueno, sí, vamos a empezar desde la más proximal o más dorsal, sería en este caso, y de ahí vamos a ir hacia abajo, hacia distal. De la misma manera que hicimos con el miembro torácico. La primera articulación es una articulación bastante particular, una articulación media rara, en el sentido que es sinovial, pero con el tiempo, a medida que avanza la edad del animal, sobre todo en el caballo, es donde más por ahí se le da importancia, porque es una articulación que está sometida a mucho esfuerzo, esa articulación entre el sacro y ambos ilion, acá dice sacroiliaca, pero son dos, todas estas articulaciones son todas pares, son todas articulaciones pares, hay dos sacroiliacas, dos articulaciones de la cadera, dos articulaciones de la rodilla, creo que es bastante obvio, pero bueno, para que no quede ningún tipo de duda respecto a eso. Entonces, esta articulación, la primera, la sacroiliaca, es una articulación sinovial, ya vamos a ver, pero es bastante rara porque está preparada para moverse prácticamente nada. Es una articulación que tiene muy poquito espacio articular, una cantidad mínima de líquido sinovial y hay una gran cantidad de ligamentos, o sea, cortitos pero muy numerosos que van a estar sujetando el sacro con el ilion. Entonces, de esa manera, esta articulación lo que hace es transferir todas las fuerzas que generan los miembros pélvicos, transferirlas a la columna vertebral a través del sacro. Debido a la unión que hay entre el ilion y el sacro, todo lo que genera la potencia que generan los miembros pélvicos en la propulsión se traslada finalmente a ese lugar. Por eso que en muchos casos, sobre todo en los caballos, que hacen algún tipo de actividad deportiva, caballos de salto, donde tienen que propulsar todo el cuerpo con los miembros pélvicos para poder saltar, los caballos de carrera, bueno, que lógicamente hacen todo el empuje con los miembros pélvicos. Entonces, estas articulaciones en muchos casos se terminan lesionando los ligamentos que se encargan de sujetar el ilion y el sacro, y aparecen enfermedades a ese nivel, algunas se pueden llegar a tratar, otras realmente son imposibles de hacer algo. Bueno, entonces es una articulación bastante particular. Después vamos a estudiar la articulación de la cadera, donde tal vez nos vamos a centrar un poquito más en lo que pasa en la cadera de los carnívoros, ya que es una articulación que se mueve y de manera muy particular. Qué difícil se hace, chicos. Se mueve de una manera muy particular y es muy parecida al hombro, y en general donde aparecen la mayor cantidad de lesiones son en los carnívoros. Después la articulación de la rodilla y por último vamos a ver la articulación del tarso, que se divide también de manera similar a lo que ocurre con el carpo en distintos niveles o rangos articulares. Entre la tibia y el tarso hay un nivel articular, entre la fila proximal del tarso y la fila intermedia hay otro nivel articular, entre la fila distal entre la fila intermedia y la fila distal hay otro nivel, y por último, entre la fila distal y el metatarso. Es decir, hay un nivel articular más que el carpo, ¿sí? Son 3 filas de huesos y por lo tanto van a haber 4 niveles articulares. Ya vamos a llegar a esa articulación. Bueno, acá estamos viendo un esquema sacado de un libro que es todo de abordajes articulares de las articulaciones, digamos, abordajes para entrar a las articulaciones con medicamentos, con agujas, lógicamente, para medicar. Es un libro bastante interesante,
Ellos son dibujos, en algunos casos tiene algunas fotos, pero lo que estamos observando acá más o menos es para que se den una idea a dónde está la articulación sacroilíaca. Ahí estamos viendo, esto es parte de la columna vertebral, son vértebras sacras que están unidas formando un único hueso que es el hueso sacro. Esto también está en otros animales, acá puntualmente es de caballo. Y ahí estamos viendo, como si fuese transparente el ala del ilion, estamos viendo esta zona del sacro donde va a estar la articulación. Fíjense que está por debajo del ilion, entre la cara medial del ilion y el ala del sacro. Es una articulación realmente bastante profunda, bastante tapada, porque toda esta zona, en el caballo puntualmente, y también en otras especies, va a estar toda recubierta, toda esta parte de músculos. Acá, todo este lugar, todo, bueno, no pude seguir bien la línea, pero toda esta zona de acá va a haber una importante masa muscular que se va a apoyar en todo el ala del ilion, en todo este lugar acá va a haber una cantidad enorme de músculos, principalmente son los músculos glúteos, que son músculos muy importantes para la propulsión, son extensores de la cadera, extensores de esta articulación que está más abajo. Entonces, toda esa zona está muy tapada, es una articulación muy oculta, comparándola con otro tipo de articulaciones. Tiene varias particularidades esta articulación sacroiliaca. Bueno, ahí la flechita está marcando entonces a dónde está ubicada la articulación. Después vamos a ir viendo algunas características puntuales. Esta articulación entonces se clasifica, como hacemos siempre, como sinovial. Con el tiempo se va a ir modificando. Algunos libros de anatomía mencionan que esta articulación con la edad, a medida que avanza la edad del animal, se va transformando en una articulación de tipo fibrosa. ¿Sí? Se va transformando en una articulación de tipo fibrosa donde prácticamente casi que no hay restos de líquido sinovial. Es decir, de por sí piensen ustedes que en un caballo tiene alrededor de 1 mililitro nada más, 1 centímetro cúbico de líquido sinovial. Es decir, prácticamente nada. Es una articulación que tiene del lado del ilion, de la cara del ilion, hay una fina capa de cartílago hialino, como si fuese cualquier articulación de tipo sinovial, pero del lado del sacro, que es la otra parte que articula, hay más bien, no es un cartílago hialino típico, sino que es un fibrocartílago. Entonces ya tiene varias características bastante diferentes a lo que es una articulación sinovial clásica. ¿Sí? No se mueve prácticamente, tiene un breve deslizamiento, no hay casi movilidad, la cavidad articular realmente es muy chiquitita, del lado del ilion hay cartílago hialino, pero del otro lado hay fibrocartílago, es decir, un cartílago mezclado con tejido fibroso. Y bueno, y con la edad, como ya les dije, con la edad del animal, en muchos casos se transforma en una articulación de tipo fibroso. Es decir, esta articulación está diseñada principalmente para dar una estabilidad y una solidez en la unión entre el ilion y el sacro. Pensemos que cuando el animal se propulsa, cuando empuja con los miembros pélvicos, va a recaer toda esa energía finalmente, una gran parte, no sé si toda, pero una gran parte de esa energía de la propulsión va a recaer en la columna, digamos, justamente a este nivel, donde está la articulación, justamente a ese nivel. Y por lo tanto está diseñada para eso, para poder, de alguna manera, aguantar esos grandes esfuerzos que ocurren en esa zona. Bien, y acá aparecen algunos de los ligamentos que se van a encargar de colaborar con la articulación, más allá que también tienen otras funciones, estos ligamentos que estamos viendo, ahí con el número 3, con el número 1, con el número 2, bueno, todas estas bandas fibrosas que acá están marcadas de color grisáceo, son ligamentos que de alguna manera van a estar participando en el soporte de esta articulación. A pesar de que algunos estén bastante distanciados, como ustedes están viendo, no están pegaditos alrededor de la articulación, ya vamos a ver que hay algunos que sí, pero en este caso estamos viendo otros ligamentos que están un poco distanciados, pero que de alguna manera se encargan de
sujetar el sacro y el ilion, de conectar el hueso este de la columna vertebral con el ilion. Pensemos que esto se va a repetir de ambos lados, dos articulaciones sacroiliacas. Entonces, el que está con el número 1, que es un ligamento que llega hasta la parte lateral del sacro, ¿ven? Hasta ahí llega, no se nota bien, y después se pega sobre el ilion, hace como un triángulo, más o menos, un triángulo de tipo ligamentoso. Eso es un ligamento denominado sacroiliaco dorsal. Sacro porque comienza desde el hueso sacro, ilíaco porque se va justamente a esta zona que va a formar parte de la escotadura ciática. Acuérdense de este reborde que tiene acá el ilion, que sigue lógicamente hasta acá abajo, hasta llegar a esta elevación, pero bueno, todo este borde que tiene el ilion corresponde a esa escotadura ciática mayor. Entonces el ligamento va desde el sacro hasta el ilion, y como va por encima, va hacia dorsal, se denomina de esa manera, sacro-ilíaco dorsal. Este ligamento se confunde después o se continúa hacia abajo con otra parte que acá ya no cumple mucho rol vinculado al soporte de la articulación. Es un ligamento, una lámina fibrosa, bien ancha, en el caso de los herbívoros, en un caballo, en una vaca, en una oveja, en una cabra, pero que en el caso de los carnívoros se transforma realmente en un cordón, deja de ser una lámina, ¿sí? Una lámina plana y ancha, sino que se transforma en un cordón en los carnívoros. Bueno, esto que está con el número 2 no cumple mucho rol de estabilidad con la articulación, pero es importante mencionarlo en esta zona, porque es un ligamento que se va a encargar de formar parte de lo que son las paredes de la cavidad pélvica, donde adentro de la cavidad pélvica vamos a encontrar partes de la terminación del aparato digestivo, también partes del aparato urinario, del aparato reproductor. Bueno, va a formar, sobre todo en los rumiantes y en los caballos, también en el cerdo, una lámina bastante ancha, por eso se llama así, sacrotuberal ancho, sacrotuberal porque termina en la tuberosidad isquiática. Bueno, todo este ligamento, si uno lo ve en vivo, es una lámina fibrosa que termina de cerrar, más o menos, no de manera completa, pero termina de cerrar las paredes laterales de la pelvis, para de alguna manera contener también dentro estos órganos que acabamos de mencionar. Bien, y otro de los ligamentos que se encarga de colaborar con la sujeción es el que está con el número 3. Es el ligamento supraespinoso, que es un ligamento que en realidad comienza desde la región de la columna vertebral, en la parte torácica, las primeras vértebras torácicas, pero que va todo a lo largo de la columna vertebral, y ese ligamento supraespinoso también cumple un rol de sujetar parte del sacro con la puntita acá de arriba, de lo que sería la tuberosidad sacra del ilion. Por eso se encarga también de aportar cierta estabilidad, evitando principalmente movimientos de rotación. Eso es lo que tratan de hacer todos estos ligamentos, ¿sí? Evitar que la articulación rote a este nivel. Por eso es que es una articulación realmente muy sólida, muy estable, y evita ese tipo de movimiento. Bueno, acá está sacado de otro libro, del Kenning, ¿sí? Del Kenning, pero más o menos igual, ¿sí? De lo que acabamos de ver. Acá tenemos el ligamento sacro ilíaco dorsal, es este triángulo que vimos recién, el sacro ilíaco dorsal, que estaba con el número 1, allá arriba está el ligamento supraespinoso, ven que se conecta también a la tuberosidad sacra, acá entonces colabora con el soporte de la articulación, y este que dijimos que no aportaba demasiado, pero es como una continuación de este que está acá arriba, es como una continuación de este. Todo este ligamento sacrotuberal ancho, es una lámina bien ancha y plana, bueno, se encarga de cerrar de alguna manera las paredes laterales de la cavidad pélvica. Todo esto arriba está tapado por musculatura. Hay montones de músculos que están apoyados sobre esta zona,
y por eso lo hacen una articulación bastante difícil de acceder desde afuera, digamos, cuando uno tiene que hacer alguna inyección, no es tan fácil como hacerlo, por ejemplo, en el carpo o hacerlo en la articulación metacarpo-falange, es decir, es una articulación muy profunda que hoy en día, para tener cierta certeza de que estamos cerquita, por lo menos, de la articulación, se hace guiado con ecografía. Alguien hace la ecografía tratando de buscar, identificar dónde está la articulación y ahí con agujas bastante largas se trata de llegar hasta el lugar donde está la articulación. No es una articulación fácil de acceder. Bueno, esto está medio borrosa, pero estamos viéndolo de frente. Lo que recién veíamos de lateral, de costado, ahora lo vamos a ver de frente. Ahí se ve el ala del ilion de un lado, esto sería el ala del ilion del lado izquierdo del animal, el lado derecho del animal, ahí en el centro estaría la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra, es decir, esta punta que estamos viendo acá, que sobresale para arriba, la estamos viendo ahora de frente, desde craneal. Y acá se ve, ¿no es cierto?, el lugar, a pesar de que no esté claro, el lugar donde se conecta el sacro, porque el sacro tiene también unas prolongaciones denominadas alas. Acá hay un ala, acá está la otra ala del sacro. Entonces se conecta cada una de estas alas del sacro con el hilo. Bueno, después hay otras cositas más marcadas ahí que están con el número 2, con el número 3. Bueno, son zonas que van a permitir que esta primera vértebra sacra, que es la primera vértebra sacra la que se va a conectar con el ilion, además está marcando acá lugares que le permite articularse a la primera vértebra sacra con la última vértebra lumbar. Es la unión de la columna, ¿no? La última vértebra lumbar se va a conectar con la primera vértebra sacra. Bueno, es lo que estamos viendo acá con el número 2, el número 3, el número 4, son todos lugares, igual que el 1, son todos lugares donde va a contactar esta vértebra sacra, la primera, con la última vértebra lumbar, que está antes, ¿no? Que está craneal. Pero a mí me interesa no mencionar esta cuestión vinculada de las articulaciones entre vértebras, sino en este caso puntualmente entre sacro y el ilion, entre el sacro y el ilion. Y algo que se ve un poquito, a pesar de que no esté muy claro, son unos ligamentos realmente muy potentes, que son cortitos, pero realmente son muy potentes, y que también están terriblemente tapados por masa muscular, por músculos. Estos ligamentos son estas bandas que se ven acá. ¿Ven? Acá hay una, ahí hay otra más. Bueno, todos esos ligamentos que están pegando el ilion con el sacro son realmente muy importantes, inclusive pasan por debajo, que acá no se alcanzan a ver. Bueno, esos ligamentos se llaman sacroiliacos ventrales, ¿sí? Sacroiliacos ventrales, es decir, están por debajo del ala del ilion, entre el ilion y el sacro, pero por debajo, no por arriba como vimos recién. Este era el sacroiliaco dorsal, este de acá, este triángulo. Bueno, el que estamos viendo ahora está por debajo del ala del ilion y está como rodeando, ven todo rodeando, haciendo como un sello entre el ala del ilion y el ala del sacro, tanto de un lado como del otro. Son todos cordoncitos muy cortitos, pero realmente son muy potentes y es un refuerzo muy importante para sujetar ambos huesos, ¿sí? Ilion de un lado y sacro. Y esto se repite de cada lado, ¿sí? Porque son dos articulaciones sacroiliacas. Lo que no se alcanza a ver, que además de existir estos ligamentos sacroiliacos ventrales, hay otros ligamentos más en la profundidad de la articulación, que se llaman sacroiliacos interóseos. Es decir, tenemos los dorsales, los ventrales y los interóseos. Todos esos ligamentos son los más importantes para sujetar de manera muy, muy sólida estos huesos y evitar que haya rotación. Solamente hay un pequeño deslizamiento que realmente es imperceptible y la intención de esta articulación tan rara es sujetar los huesos de manera muy, muy, muy sólida. Bueno, y esto es lo que pasa cuando se rompen generalmente, Profe, disculpe que lo interrumpe. Sí.
La vista craneal del sacro, en la Sí. parte 4 y 5, que es la carilla articular de las vértebras de la lumbar 6, ¿qué era lo que dijo que se encontraba ahí, que lo marcó con rojo? No, en Perdón, este en la 2 lugar, y la 3, en la 2 y la 3. sí, acá eso que están viendo en 2 y 3 justamente es el lugar donde las apófisis transversas de las vértebras lumbares, a ver si me voy a ver si hay alguna acá. Esto, miren un cachito esta imagen. Acá estamos viendo, bueno, es medio raro porque hay una unión acá medio patológico esto, pero fíjense, esta es la última vértebra lumbar. Es la L6. Bueno, difícil de dibujar acá. Lumbar 6. Vamos a cambiar el color a ver si se ve mejor. Ahí está la última vértebra lumbar. La lumbar número 6. La columna, digamos, tiene segmentos. Ya saben que tiene un segmento cervical, un segmento torácico, después viene un segmento lumbar, después viene un segmento sacro, donde las vértebras están todas fusionadas, que es lo que estamos viendo ahora. Son todas vértebras fusionadas del sacro, ¿sí? Bueno, y ahí estamos viendo el lugar de la articulación sacroilíaca. Esto es el ala del ilion, y ahí se ve esa sombra oscura, el lugar, esto es hueso nada más, el lugar donde estarían conectándose el sacro, esto es el ala del sacro, con el ala del ilion. Por eso se llama sacroilíaca, justamente donde está apuntando la flecha. Bueno, entre la última lumbar, que es lo que pinté primero, y la primera sacra, esta sería la sacra 1, más allá que esté fusionada con todo el resto, pero es la sacra número 1, justamente ahí, justamente a ese nivel, hay una articulación entre la L6 y sacra 1, y esto también se repite del otro lado, como también hay una articulación ahí. Es decir, la última vértebra lumbar se articula con la primera sacra en distintas zonas, que es lo que está marcado acá. La última lumbar va a articular una parte acá, donde está el cuerpo de la vértebra. El cuerpo de la última lumbar articula con el cuerpo de la primera sacra. Lo que está con el 2 y con el 3 también son zonas articulares, que son a nivel de los procesos transversos de las vértebras. Y lo que está con el 4 y el 5 también son lugares articulares. Es decir, la última vértebra lumbar se conecta en 5 lugares distintos con la primera sacra. ¿Sí? Es una articulación realmente muy móvil. ¿Sí? La articulación, lo que se denomina la articulación lumbosacra. Lumbosacra. Es una articulación que también se lesiona con mucha frecuencia y es una articulación bastante móvil entre la última vértebra lumbar y la primera sacra. Pero bueno, no me metí en esa, no me interesaba realmente esa articulación, sino más bien hablar de lo que es la conexión entre sacro y el ilio, ¿sí? A este nivel. Sacro-ilíaca. Sacro-ilíaca. No se ve bien acá donde se conectan, pero es justamente en esta zona, donde hay una unión entre las alas del ilio y la primera vértebra sacra. No sé si queda clara la explicación o lo retomamos de nuevo, no hay problema. ¿Se Para mí sí, entendió? profe, yo sí lo Okay. entendí. Bien. Gracias, profe. Bueno, esto que están viendo acá, hay algo raro si ustedes observan. Más allá que no sabemos un montón de cosas que son visibles y palpables en el cuerpo del animal, pero para que se orienten, esto que estamos observando acá, esta punta que sobresale y que también sobresale del otro lado, son estas puntitas, fíjense, esto que está acá, son las tuberosidades sacras del ilion. Las tuberosidades sacras del ilion, que en el animal, dependiendo muchas particularidades, sobre todo el entrenamiento, bueno, la gordura también, pero en general se pueden apreciar bastante bien. Y fíjense lo que pasa acá. ¿Qué es lo raro que ven acá? Hay una como más arriba que la otra. Esta está más arriba y esta está más abajo. Deberían estar las dos a la misma altura en un animal normal. Las dos deberían estar
al mismo nivel, como en este caso, ¿ven? Las dos están a la misma altura. En un animal sano, las dos tuberosidades sacras deberían estar al mismo nivel. Entonces ustedes van a tener que hacer parar el animal, van a tomar distancia, lógicamente no se van a parar bien pegadito atrás del caballo, porque por ahí puede reaccionar mal y se van a acordar toda su vida si los patea, pero uno se para a cierta distancia, lo hace parar en un lugar bien llano, con los dos miembros pélvicos apoyados a la misma altura, no que esté uno más arriba que el otro, ni más adelante que el otro, y van a observar si están las dos tuberosidades sacras a la misma altura, que generalmente son relieves óseos, esto, que se pueden apreciar sin problema. Digo, generalmente puede ser que no se vean bien. Pero acá claramente no están a la misma altura. Y eso es indicativo, ¿sí? Es uno de los indicadores de que hay una lesión sacroilíaca, ¿sí? Y una lesión, en este caso, bastante severa. En este caso de lo que ocurre, ¿por qué se ven una tuberosidad sacra más arriba que la otra? Porque hay un desprendimiento de los ligamentos, sobre todo, hay una ruptura de los ligamentos sacroilíacos ventrales. Entonces, cuando se rompen estos ligamentos que están entre el ala del ilion y el sacro, en la parte ventral, cuando se rompen estos ligamentos que lo sujetan al ala del ilion, esta parte del ilion se eleva, se va para arriba, porque pierde esa sujeción, pierde esa unión. Entonces, si hay una ruptura de ligamentos sacroiliacos ventrales, la punta esta se va a ir para arriba. Cuando el animal pisa, y esto generalmente se ve desde lejos, van a ver cómo está sobreelevado. Entonces, ¿de qué lado está el problema en este animal? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Porque puede ser que se haya roto de los dos Del lados. derecho. En este caso, ¿no? En este caso, del lado derecho está la lesión. Del lado derecho ¿Derecho? se han roto los ligamentos ¿Derecho? sacroiliacos ventrales, por lo tanto se elevó la tuberosidad sacra del lado enfermo. Del lado lesionado es donde van a ver más arriba que lo normal. Pero eso, bueno, tiene que ver, ¿no?, con esta lesión, que es una lesión realmente muy severa, porque eso después no se puede recuperar. El animal, por más que hagamos reposo, por más que tratemos de meterle medicamentos, como en este caso, fíjense acá, se está tratando de ingresar con una aguja, fíjense la dirección que tiene que llevar la aguja para tratar de entrar a una articulación, y pensemos que en este caso se está marcando la sacroilíaca, del lado izquierdo del animal, ¿no? Entonces, fíjense la inclinación que tiene que tener la aguja, la longitud que tiene que tener una aguja para más o menos estar cerquita de esa articulación. Hoy en día se hace todo ayudado con ecografía. Se hacen ecografías para tratar de identificar de mejor manera dónde estamos ubicados, porque piensen ustedes, todo esto está tapadísimo de músculos. Todo esto que están viendo ustedes acá son todos músculos que están directamente apoyados sobre el ala del ilion, sobre el coxal, digamos, sobre el sacro. Toda esta parte acá también está toda tapada de músculo. Entonces, ¿cómo saber realmente si yo estoy yendo hacia la articulación? Y además, con el volumen o la capacidad, digamos, la cavidad que tiene, que es realmente muy chiquitita. No va a salir líquido sinovial así como si nada, porque prácticamente casi que ni hay. Entonces, hoy en día, para tener más certeza de dónde estamos ubicados, se hace ayudado con ecografía. Hay que ecografiar y ahí sí más o menos tenemos una idea que estamos cerquita de la articulación. Pero bueno, ese tipo de lesiones, donde hay rupturas realmente de ligamentos sacroilíacos y sobre todo los que están acá abajo, los sacroilíacos ventrales, eso ya no tiene más solución, el animal va a quedar de por vida así, y se va digamos, a reparar todo ese tejido lesionado, pero no va a volver nunca más a la normalidad, va a quedar como si fuese una cadera más arriba que la otra, es decir, un coxal más arriba que el otro. Eso lo muestro porque es algo que lo van a estar viendo de acá a algunos años,
y es indicativo de este tipo de patologías que son relativamente comunes en los caballos que están haciendo alguna disciplina, alguna actividad deportiva. Bueno, ven, hay asimetría, es asimétrico las puntas estas que sobresalen. En el caso de los carnívoros también existe ese tipo de problema, en el caso del perro principalmente, y es una articulación que es un poquito más superficial por la masa muscular que tiene un carnívoro, ¿no? También existe, también hay problemas de la articulación sacroiliaca, que también es de tipo sinovial, que tiene esas particularidades, y también se puede afectar como pasa también en el caballo. Ahí está marcado, ¿ven? Las articulaciones sacroiliacas en un carnívoro, visto desde ventral, estamos marcando ahí desde ventral la articulación, ahí está el sacro, que es todo esto, el sacro del perro el perro y gato tiene una forma más cuadrilátera, no es tan triangular como en un caballo o en una vaca, y ahí está la unión entre sacro y el ilion. Ven que se ve en una radiografía, ahí está marcada, en una radiografía se nota también las articulaciones sacroiliacas. Y también se pueden lesionar en los carnívoros, ¿no? Bueno, esto es una imagen radiográfica para que vean que se puede también evaluar mediante estos métodos de diagnóstico complementario. Bueno, ahora nos vamos a la articulación de la cadera, ¿sí? La cadera es una articulación que es muy parecida desde muchos aspectos a la articulación del hombro, ¿sí? Tiene una clasificación igual, tiene ciertas características similares con la articulación escapulumeral, es decir, son dos articulaciones que comparten bastantes características. Por un lado, bueno, acá lo único que varía es un poco la profundidad de la cavidad, digamos, de la cavidad que tiene el coxal si lo comparamos con la cavidad glenoidea de la escápula. La escápula sabemos que en la parte del ángulo ventral hay una concavidad que se llama cavidad glenoidea y que esa cavidad recibe a la cabeza del húmero. Bueno, en este caso, el acetábulo es la cavidad articular formada por los tres huesos, ¿sí? Ahora vamos a ver si cambiamos el color del puntero para que se pueda ver. Recuerden que el acetábulo es una cavidad articular, que después vamos a ver alguna partecita que es importante, donde ahí va a sujetarse uno de los principales ligamentos que tiene esta articulación, pero el acetábulo es una cavidad en su mayoría articular. Tiene una pequeña zona no articular, pero es prácticamente casi todo articular. Entonces el acetábulo es donde va a entrar la cabeza del fémur, que acá estamos viendo como una sombra. Bueno, eso es lo que sería el borde de la cavidad acetabular, o el acetábulo directamente. Entonces acá tenemos el ilion, que forma parte del acetábulo, una partecita lo forma el ilion, otra parte del acetábulo lo forma el pubis, que está acá abajo, y otra parte lo forma el isquio, es decir, que es una cavidad donde participan los tres huesos. Los tres huesos confluyen en el acetábulo. Y el acetábulo entonces va a recibir la cabeza del fémur. Es una articulación de tipo esferoidal, y mucho más esferoidal, podríamos decir, que la articulación del hombro, porque la cabeza del fémur y el acetábulo son más parecidas a una copa y una esfera que recibe a esa copa articular. Entonces, pero de todas maneras, se lo compara y tiene ciertas similitudes, ¿no es cierto?, con la articulación del hombro. Es decir, es una articulación que está preparada, de alguna manera, para poder llevar a cabo montones de movimientos, más allá que no son iguales a los movimientos que podemos hacer nosotros, el humano, pero se pueden hacer numerosos movimientos a nivel de la cadera de los animales. Entonces ahí tenemos la cabeza del fémur, que está acoplada al acetábulo, que va a ser lo que aporta el coxal. Yo lo clasificaría como una articulación de tipo simple, por el hecho de que son tres huesos, digamos, que forman el coxal. Bueno, consideramos al coxal como un único hueso, ¿no? No sé si tiene mucho sentido decir que es compuesta, porque el coxal está formado por tres, entonces si son tres más el fémur, me parece que es medio rebuscado.
De todas maneras, lo importante de esto es reconocer las características fundamentales que tiene la articulación. Ahí entonces estamos viendo el acetábulo. Todo esto es la cavidad del acetábulo, donde hay una gran parte articular y hay una pequeña fosa no articular que está más o menos ahí en esa zona. Bueno, ahí estamos viendo justamente uno de los bordes del acetábulo. Uno de los bordes del acetábulo. En este caso son todas imágenes de carnívoro, después vamos a ver alguna particularidad de la cadera del caballo, pero es una articulación que hay que prestarle mucho más atención en los carnívoros que en los caballos. No porque no aparezcan lesiones, sino que en general hay más predisposición de los carnívoros a tener problemas en esta articulación. Bueno, ahí se ve claramente la cabeza del fémur, fíjense la forma que tiene bien convexa, mucho más convexa que lo que es la cabeza del húmero, mucho más convexa que la cabeza del húmero, y acá se ve también todo lo que es acetábulo. Fíjense que prácticamente se ven todos los